Bueno, muchachos, pedirles que tengan un poco de paciencia. Estamos esperando a María Camila que se conecte para iniciar inmediatamente con el live. Recordarles nuevamente que pues las puertas de esta iniciativa están abiertas para todos ustedes. Si alguno se anima a participar, nos pueden escribir por el interno. Ahí estaremos respondiéndole y como se los dije anteriormente, pues estaremos poniéndonos en contacto pues para ver qué día y qué disponibilidad se tiene pues para hacer el live. La imagen no se ve. O sea, te escuchas, pero no se ve la imagen. Bueno, muchachos, esperemos un momentico mientras se arregle el problema de internet que hay para poder iniciar. Muchachos, recordarles nuevamente lo que les acabo de decir. Si alguno tiene la iniciativa de participar, estamos abiertos y dispuestos para todos ustedes. Nada más nos tienen que escribir por el interno y pues ahí estaremos muy puestos para responderles y verificar cuándo podríamos hacer live y pues el tema que ustedes quieren llegar a tratar. Es que se vea. No sé si te parece, confirmamos el sonido pues con todo el mundo. A ver si alguien nos puede decir cómo se escucha y cómo se ve. Me escucho, me escuchan bien. ¿Tú me escuchas, Nancy? Sí, Listo. no sé si te parece que ya iniciemos. Alguien que si me escucha, no me escucha.
No, 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 no. Sí, está bien. Listo. Bueno, antes de iniciar voy a hacerles una breve presentación de Camila. Ella se llama María Camila Rojas, está en el en el cuarto año de Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Libre. Hace parte del semillero de Derechos Humanos, PDH, ULBQ, y pues también ha participado en congresos, haciendo ponencias, y pues en esta oportunidad tenemos el placer de tenerla con nosotros. Bueno, Entonces, buenas tardes. Primero que todo, darle gracias a Santiago por haberme extendido la invitación y pues también extendérselas para que participen de este proyecto, que es de estudiantes para estudiantes. Bueno, independencia e imparcialidad de los jueces. Antes, pues, de tocar los conceptos que atañen a este tema, es necesario reconocer la importancia que tiene este tema respecto a la sociedad, puesto que no es solo algo que nos compete conocer a las personas que estudiamos derecho, sino a la sociedad en sí, porque si no se garantiza la libertad del juez al momento de tomar una decisión, no se garantizarán tampoco los debidos resultados de los derechos individuales de las personas. Entendiendo esto, podemos pasar al primer momento, que es referente a los antecedentes judiciales en Colombia. Un primer momento es antes de 1991 y un segundo momento después de este año. El primer momento hace referencia a aquel tiempo en el que nuestro ordenamiento jurídico fue totalmente legocentrista, es decir, que casi la única fuente del derecho era la ley. El juez no podía interpretar la norma, simplemente debía aplicarla. Con la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, esta figura cambió totalmente, puesto que esta Constitución le delega al juez el poder de decidir según su criterio, siempre y cuando estén motivadas las decisiones de acuerdo a la ley. Entendido el antecedente de la rama judicial, podemos entrar al concepto de independencia judicial, que no debe ser entendido como autosuficiente, sino que por el contrario, que engloba otro concepto jurídico como lo es la autonomía judicial, que es un factor preponderante para poder llegar a conocer a cabalidad lo que es la independencia judicial. La autonomía judicial básicamente hace referencia a aquella libertad que le da la Constitución al juez de decidir según su criterio. Dicho criterio no debe estar sesgado por creencias ni costumbres personales, sino que el juez debe intentar ser lo más objetivo posible y dejar estas a un lado. La segunda característica que hace parte del criterio del juez es la posibilidad que se le da de cambiar de criterio frente a casos análogos presentados a lo largo de su ejercicio como funcionario público. Es decir, si en este año 2020 se le presenta un caso a un juez que tiene similitudes fácticas a uno presentado en el año 2013, el sentido de la sentencia que da hoy en día puede ser distinto al que dio en el 2003. ¿Por qué? Sencillamente porque la sociedad va evolucionando y cambiando y el derecho lo debo hacer con ella. El fin del derecho, porque el fin del derecho es regular las acciones humanas dentro de la misma sociedad. Conociendo lo anterior, se puede decir que la autonomía judicial tiene dos vertientes. La primera vertiente hace referencia pues a lo que le acabo de decir sobre el criterio subjetivo del juez. Y la segunda vertiente es la que le abre paso a la independencia judicial, que podemos entender como una parte objetiva dentro de la rama judicial. Es decir, esta vertiente hace referencia a las competencias administrativas al momento de elegir los puestos de jueces y magistrados. Dichas elecciones deben ser autónomas, transparentes y con el lleno legal. ¿Por qué?
porque si el juez no actúa con autonomía de ser subyugado pues por un superior jerárquico, no se va a poder garantizar el principio de independencia judicial. Entendido estas dos vertientes, de la segunda vertiente nace más específicamente lo que vemos en el artículo 5 de la Ley 270 del año 1996, que si bien dice que un juez debe ser autónomo, atañe más o hace más referencia hacia la independencia judicial en su segundo literal, en su segunda parte del artículo, perdón. ¿Qué dice sobre la independencia judicial? Pues que el juez debe actuar libremente sin ser exigido, recomendado, presionado al momento de dar una decisión o de dictar un fallo. ¿Por qué? Pues por lo que le expliqué anteriormente. La independencia judicial es tan importante que si esta no se da, se viola el debido proceso en las audiencias o en los casos, pues que se presente este vicio. Entendiendo estos dos factores o el principio en sí, como es la independencia judicial, podemos pasar a lo que es la imparcialidad. La imparcialidad solo se puede dar como garantía de estos dos principios. Es decir, si uno no existe, el otro tampoco. Deben coexistir para que se puedan dar. Y la imparcialidad es un concepto mucho más simple que todo lo que engloba la independencia judicial. La imparcialidad hace referencia a que la persona que dirige el proceso, en este caso el juez, no tome parte en el proceso o tenga una idea preconcebida de la culpabilidad de alguna de las partes en el proceso. Un ejemplo, pues para que sea más sencillo entender. Si a un juez le llega un caso donde una de las partes es su madre, pues se puede entender que no será totalmente imparcial. Ya tiene una idea preconcebida sobre una de las partes del proceso, en este caso su madre. ¿Qué debe hacer el juez o qué es lo debido? Pues declararse impedido y no seguir con el proceso y dejárselo pues a otro homólogo. La Corte Europea de Derechos Humanos dice que la imparcialidad está compuesta por dos elementos. Un primer elemento, que es mucho más sencillo que el segundo, es el subjetivo, que es aquel que se presume o presumen las personas que acceden a la administración de justicia, pues al momento de que se abre un proceso. Todos presumimos que el juez es imparcial. El segundo elemento es el objetivo, es aquel que se prevé dentro del proceso. Si el juez está parcializado y la parte que pues está en desventaja lo prevé, lo puede demandar o puede denunciar este vicio delante de los entes pues correspondientes. Y también están los entes de veeduría, como es la Procuraduría, que debe pues velar que se den todas las garantías dentro del proceso, y el juez de control de garantías. Entendiendo esto, podemos decir que la imparcialidad es interna y es externa. Interna hace referencia pues a la subjetiva y la externa a la objetiva. Si bien el deber ser y el ser de la rama judicial es muy importante, mucho más importante que lo que voy a decir a continuación, las apariencias también son un elemento importante. ¿Por qué? Porque si la rama judicial no aparenta ser fuerte, segura, confiable, imparcial e independiente, las personas no van a acceder a la administración de justicia, pues no confían en ella. Si escuchamos, este es un fenómeno que se presenta mucho en nuestra sociedad, pues ejemplos, hay muchas personas dicen, yo mejor dejo el caso así, porque los jueces están de acuerdo con los delincuentes, dejan que se pasen los términos o los dejan libres, cuando no entienden que el juez está sujeto al imperio de la ley. Entonces, ¿qué pasa? El poder de la rama judicial se ve menoscabado al poder político, cuando los que ratifican las leyes pues son los gobernantes. Entendiendo a grosso modo lo que es la independencia judicial y la imparcialidad judicial,
En la investigación que estuve realizando vi como el ente encargado pues de regular los principios constitucionales o ver que se cumplan, que es la Corte Constitucional, cambió de posición respecto a estos principios. Y pondré como ejemplo dos sentencias bases en las que se ve una posición de la Corte y cómo cambia posteriormente. La primera sentencia es la sentencia C-037 del año 1996, en la que dice que la independencia judicial es absoluta y que los jueces tienen la libertad pues de elegir de decidir según su criterio siempre y cuando sus motivaciones sean legales. Más adelante, en un pronunciamiento que estuvo en el año 2000 y 2002, se crea el llamado precedente judicial y es donde se le pone una traba a este principio de independencia judicial. Básicamente la Corte dice que si bien los jueces son libres de elegir según su criterio, ellos deben seguir un orden. ¿Cuál es ese orden? Que si a un juez hoy en día se le presenta un caso con situaciones o hechos similares a hechos del pasado fallados por otros jueces, este debe fallar el mismo sentido, fallar de igual forma como fallaron los anteriores jueces. ¿Por qué? Ellos dicen que si el juez se separa de este precedente o de este orden, viola la seguridad, la llamada seguridad jurídica, y no aparte de eso también viola el derecho a la igualdad. Y en sus explicaciones, pues dentro de la misma sentencia dice que un principio constitucional, si bien se debe respetar y aplicar, no podía violentar un derecho fundamental como es el derecho a la igualdad. Con esto referente a la creación del precedente. Más adelante, en la sentencia que le dio el giro absoluto, pues a su opinión respecto a la primera, es la sentencia T-1165 del año 2003. ¿Qué dice esta sentencia? Básicamente termina de sentar su opinión y dice que la independencia judicial no es un principio absoluto, sino que está limitado por la correcta implementación de las leyes en dados casos. Es decir, este principio judicial está sujeto al imperio de la ley. Si vemos, la Corte Constitucional no dijo nada nuevo, o sea, no agregó algo que la norma no haya dicho antes, porque si uno lee el principio de la independencia judicial en el artículo 230 y en la ley estatutaria 270 del 96, vemos que la independencia judicial no es absoluta. Siempre ha tenido como límite el imperio de la ley. Entonces, ya para concluir, si analizamos todo lo que he dicho anteriormente, se puede decir, podemos preguntarlo y le pregunto a ustedes, ¿es la independencia judicial un ideal o es un principio que podemos llevar a la realidad práctica? Para mí es un ideal, porque somos seres movidos por principios y valores que siempre, pues al momento de tomar una postura, de alguna forma vamos a estar guiados por esos principios y valores. Ejemplo, si una juez es feminista y se le presenta un caso de feminicidio, por más que ella intente ser objetiva, sus principios y valores van a beneficiar a la víctima. Pero esta explicación que acabo de dar o esta opinión que acabo de dar no significa que el principio de independencia judicial no debe ser garantizado, regulado o protegido. Por lo contrario, por este hecho de que es más una meta que un ideal, que algo que se pueda alcanzar, se debe en lo más posible crear los medios pues para que se acerque día con día el ordenamiento jurídico a ser independiente y más específicamente la rama judicial. Muchas gracias. Bueno, no sé si para finalizar hay alguien que tenga alguna duda, algún aporte, pues estamos... Sí, pueden hacer preguntas. No sé si te parece que esperemos un minuto más y pues si no hay ninguna pregunta y todo está claro, entonces le damos la finalización al live. Listo.
Bueno, creo que... Ah, bueno, mira, que hay una pregunta. ¿Son legales las sesiones virtuales del Congreso? Bueno, eso no es mucho relacionado con el tema, pero me imagino que sí, puesto, porque en la emergencia, espérate un momentico, aquí anda. En la emergencia sanitaria en la que estamos hoy, en este momento, digamos que no se puede exponer a las ramas legislativas, pues a que salga ajá, o sea, se contagie. Lo mejor es que si se puede realizar esta tarea desde su casa, pues se realice. Bueno, la siguiente la hace Santiago Yepes y dice, pero entonces, ¿la independencia judicial es un problema de valoración en los casos que el juez esté sesgado por su subjetividad, como por ejemplo lo de la jueza que es feminista? ¿Me repite la pregunta, please? Bueno, él dice, pero entonces, ¿la independencia judicial es un problema de valoración en los casos que el juez esté sesgado por sus subjetividades? Luego agrega, como por El ejemplo ejemplo, lo de la jueza que es feminista. yo diría que en parte sí, puesto que actúa al momento de valorar pruebas o valorar, sí, porque lo que se prueba dentro del derecho es lo que es. Entonces, al momento de valorar las pruebas o los hechos dentro del proceso, es necesario que el juez sea imparcial. Pero como lo planteé anteriormente, esta imparcialidad no es total. Entonces, ¿qué debe hacer, pienso yo, una jueza que es feminista frente a un caso que sabe que por más imparcial que ella sea o intente ser, más bien, no se va a separar de sus principios y sus valores, pues lo mejor es que se aparte. Cabe agregar que, como lo dije anteriormente, en la finalidad en el fin de la charla, la imparcialidad no puede ser total y es algo subjetivo del juez. O sea, por más que uno quiera como quitarlo o hacerlo a un lado, siempre termina influenciando las decisiones del juez porque, puesto, este es un ser humano. Bueno, aquí dice Milo Orozco. En Mylor, equidad, sí, en equidad debería dictar sentencia a todo juez. en equidad debería, sí, debería dictar sentencia a todo juez. Pues aquel juez que cumpla con las condiciones que pues se piden dentro de esto, ¿no? Eduardo Maldonado pregunta, ¿qué tan certera sería la independencia del Poder Judicial teniendo en cuenta los antecedentes penales que hemos tenido en dicho escenario? Ejemplo, el cartel de la toga. Pues en Colombia, la independencia judicial es algo que casi que no se da. Pues las funciones, como les dije anteriormente, la función de las competencias administrativas al momento de elegir los jueces y los magistrados siempre se ven viciadas por por estar en pro de intereses personales, de políticas y todo esto, como lo es el cartel de la toga. Este, ajá, teniendo en cuenta los antecedentes penales que hemos dicho en dicho escenario, sí, no sería tan certera la independencia judicial o la independencia del poder judicial dentro de este país, pues, como lo dije anteriormente, si no se da este presupuesto de que las personas que son competentes de elegir a los magistrados y a los jueces no son autónomos y no hacen las elecciones con el lleno legal, se vería violentada totalmente la independencia judicial. Entonces se puede decir que en el país esta independencia está muy viciada. Pablo Blanco dice, todos los jueces deben realizar un proceso de valoración donde pues valdrá su test de razonabilidad. Y ahí la subjetividad podría jugar un papel fundamental, más no basarse al 100% su criterio. Pero eso es una afirmación, ¿no? Sí, Uh -huh. Sí, claro. y Carlos Vale.
Caballero dice, nadie está libre de perjuicios y la independencia es una reliquia de museo. Prejuicios. Sí, él dice que eso no, que eso básicamente no se va a dar y en parte es así porque es algo totalmente utópico, por así decirlo. Bueno, no sé si alguien más tenga algún aporte o alguna pregunta, pues para que te la hagan y puedes responderla. Bueno, creo que si ya no hay, eh, no creo que si ya no hay ninguna intervención más, entonces podemos dar finalización al live, darte gracias por tu participación y exhortarlos a todos ustedes chicos para que también hagan parte de esta iniciativa y pues se genere un campo de aprendizaje muy amplio. Bueno, muchas gracias a ustedes por escucharme, que estén bien. Ya saben, también participen, pueden escribirnos al interno y pues participar en este proyecto. Bueno, hasta luego, que tengan muy buena tarde. Chao.